Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Nuevamente Sergio del CIS les saluda. Hoy estamos en un capítulo más del podcast 1 a 1 de la Agencia Universitaria de Noticias de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la aceptación de cargos, y para ello hoy tenemos a nuestro invitado, el licenciado Javier Monterroso. Licenciado, mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. El licenciado Javier fungió hace algunos años como secretario privado del Ministerio Público, fue docente en la Universidad de San Carlos, tiene un doctorado en Derecho Constitucional, también es consultor nacional e internacional en temas de justicia. Correcto. ¿Verdad? Y pues tiene actualmente también un posgrado. ¿Es correcto, verdad? Sí, sí. Bueno, licenciado, pues tenemos esa duda acerca del tema de la aceptación de cargos. Si usted nos puede informar respecto al tema y a cómo es que surge. Bueno, la aceptación de cargos como tal es una figura que se ha utilizado en muchos países. Donde más se ha utilizado es en Estados Unidos, donde el fiscal en algunos casos no quiere llegar un caso hasta juicio, porque esto podría perderlo y le lleva más tiempo. Entonces negocia con el sindicado, el acusado de un delito, y el fiscal negocia con él no solo el tema de cuántos años le van a imponer, sino también qué tipo de delito le van a acusar. Entonces es común que en Estados Unidos pase que le van a poner, por ejemplo, un robo agravado, se lo bajan a un hurto, con tal de que él acepte su cargo, pase un tiempo en la cárcel, entonces el fiscal tiene una ganancia y el sindicado se le rebaja la pena, ¿verdad? Esto lo hacen, como le digo, a criterio de los fiscales del Ministerio Público en Estados Unidos para ahorrarse tiempo, para garantizar una pena, ¿verdad?, hacia un crimen cometido. Entonces, de alguna forma, no se da impunidad, se da una negociación, eso sí, ¿verdad?, para agilizar la pena y bajar los años. Esta figura, pues, ya tiene muchos años de usarse, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Cuando vino la CICIG a Guatemala, había una crítica sobre la CICIG de que no lograba condenas, que los casos duraban mucho. Entonces, el comisionado Iván Velázquez quiso que Guatemala adoptara esta figura de la aceptación de cargos para que los casos que llevaba la CICIG, que ya eran bastantes, pudieran resolverse antes, tuvieran una pena los criminales y aunque fueran reducidas por la aceptación, ¿verdad?, y ellos de todos modos colaboraran con la justicia y tuviera su ganancia también la CICIG. Esto fue en el año 2017, 2018, que empezó a discutirse esa propuesta de CICIG. El problema fue que la CICIG tenía en ese tiempo, de alguna forma, una gran apoyo popular, y ellos pensaban que iban a lograr aprobar la ley como ellos querían, con la figura exacta como ellos la querían. Lo que no se dieron cuenta es que su popularidad iba a empezar a decrecer en ese momento. El movimiento anti-CICIG cobró fuerza, y cuando la propuesta llegó al Congreso, los diputados que estaban siendo incluso acusados por la misma CICIG tomaron la ley que propuso la CICIG, la cambiaron, la modificaron y aprobaron este Frankenstein que tenemos en el año 2019. ¿Por qué le digo Frankenstein? Porque es una ley de aceptación de cargos que está totalmente hecha por pedazos de varias otras leyes que vino a tergiversar todo el sistema de justicia, ¿verdad? Para empezar, como le decía, en Estados Unidos es el fiscal el que dice qué caso puedo llevar por aceptación de cargos, qué caso llevo hasta juicio. Si tengo un caso muy fuerte, muy importante, con buenas pruebas, lo voy a llevar a juicio, ¿verdad? Porque sé que lo voy a ganar. Exactamente. Ajá. En cambio, aquí en Guatemala, con la ley como quedó, es el sindicado el que dice yo quiero aceptar cargos, y el Ministerio Público se queda afuera prácticamente. O sea, es una ley que beneficia directamente al sindicado, no le da la facultad al Ministerio Público para él promover la aceptación de cargos. Puede ser que sí lo haga, pero puede ser también que el mismo sindicado diga yo quiero aceptar cargos para que no me persigan, para rebajar la pena. Entonces, ese es un primer gran error que tiene nuestra ley. Sí. Otro gran error es la rebaja de la pena, que es casi total en algunos casos. Entonces, en algunos casos graves se ha visto cómo el sindicado, por ejemplo, en casos de corrupción, donde el sindicado está acusado de
robar millones de quetzales. Por ejemplo, el caso de Gustavo Alejos o el exministro de Comunicaciones Benito Morales, creo que es su apellido, el que fue viceministro, que fue ministro en tiempo de Jimmy, acusados de grandes desfalcos, de gran corrupción, pues ellos aceptan cargos y les bajan la pena a tal punto que con una multa de miles de quetzales pueden salir. Ese es otro gran problema. Entonces, no solo es que es como un derecho del sindicado en lugar de una prerrogativa del fiscal, sino después que el beneficio es enorme para el sindicado, que puede salir pagando una multa. Otro problema es la cantidad de delitos a los cuales se les puede, digamos, aplicar la aceptación de cargos, que los límites son casi los delitos nada más graves. Por ejemplo, asesinato, genocidio, pero la mayoría de delitos, narcotráfico, corrupción, delitos de robo, delitos de portación de armas, todos ellos sí son susceptibles de aceptación de cargos. Entonces, una gran cantidad de casos, por ejemplo, violencia contra la mujer, están aceptando cargos directamente y ya no hay reparación digna a la víctima, ya no hay un arrepentimiento eficaz de la persona. Y diría yo que el otro gran error que tiene la aceptación de cargos es que ya viéndola con otras leyes, ha afectado mucho el sistema de justicia, porque antes de la aceptación de cargos teníamos otra figura que se llama colaboración eficaz. ¿Verdad? Que la colaboración eficaz es que un miembro de una estructura criminal tiene beneficios si y solo si delata a los demás miembros de la estructura, le informa al Ministerio Público cómo era la actividad criminal. Pero ahora, con la aceptación de cargos, una persona puede ser beneficiada, aunque sea de la estructura criminal, sin necesidad de delatar a los demás, ¿verdad? Entonces, esto dejó sin dientes a la otra ley, que era la ley contra el crimen organizado, que había servido para perseguir secuestros, maras, había servido para perseguir narcotraficantes o corrupción. Y entre esas dos leyes, ¿cuál pesa más? Porque se supone que si la ley, la que mencionó, no la de aceptación, la de crimen organizado. La de crimen organizado, esa ya estaba establecida en Guatemala. Sí. Antes de la anterior. Correcto. Entonces, se supone que tendría que tener más peso esta primera ley. Es que eso, digamos, no depende tanto de cuándo fue aprobada una ley u otra, sino que depende de los criterios de los jueces y de, en este caso, la aceptación de cargos. Puede aplicarse aunque el Ministerio Público diga yo voy a perseguirlo por la ley contra el crimen organizado. Si el sindicato dice yo quiero aceptar cargos, el Ministerio Público entonces se queda sin armas. Entonces el problema es que a pesar de que una ley era anterior, que ya estaba aprobada, que también es una ley que se ha aplicado en todo el mundo, que ha funcionado para atacar las estructuras criminales, ahora desde la primera declaración puede decir el sindicato yo acepto cargos. Sin delatar a los demás. Sin delatar a los demás. Entonces los abogados van a preferir siempre y los sindicatos van a preferir siempre aceptar cargos que meterse a un proceso de colaboración eficaz. Porque entonces aceptan cargos, pueden seguir en la misma estructura criminal incluso después, porque no delataron a sus demás miembros de la estructura. Entonces la ley de aceptación de cargos sí está afectando mucho el sistema de justicia y hay que decirlo, fue aprobada porque en ese tiempo se estaban investigando muchos casos de corrupción. Entonces los mismos diputados quisieron una ley que les beneficiara a ellos, a sus financistas, ¿verdad? Esa es la parte donde se está aplicando la ley como un mecanismo de impunidad, porque ahora están recibiendo multas o penas muy leves y salen a la calle como si nada. Exacto. Sí, es como ahorita también el caso, digamos, de Pérez Molina, que él ya tiene años también de estar en cárcel preventiva, pero todavía no se le ha dado como una sentencia final, creo yo, ¿verdad? ¿Esa ley ya no se le puede aplicar? Sí. ¿O sí se le puede aplicar? Sí se le puede aplicar porque como es una ley que beneficia al reo, entonces esa ley puede aplicarse lo que se llama la ámbito temporal de aplicación de la ley. Cuando beneficia al reo se puede aplicar incluso para casos pasados, como el de Pérez Molina. De hecho, Pérez Molina aceptó cargos en uno de los delitos que se le imputó. En otro lo condenaron y cumplió la pena, pero en otros aceptó cargos y ya salió. Pérez Molina está libre dando entrevistas ahora como estas, igual que muchos otros que están aceptando cargos.
eso fue un problema que se le dijo al comisionado Iván Velázquez. Se le dijo, mire, esta ley en Guatemala no es aplicable, no se necesita. Ya está la ley contra el crimen organizado, ya está otras figuras como la del criterio de oportunidad, que es otra figura que hay en el proceso penal, suspensión condicional de la pena. No es necesario tener una figura como esta en el sistema guatemalteco, porque el sistema guatemalteco es muy débil, es muy frágil. Sí. Entonces, cuando se le dan herramientas como estas al Congreso, al Ministerio Público, ellos van a aprovechar para utilizarla y beneficiar, por un lado, beneficiar a grandes criminales, grandes corruptos sobre todo, pero por otro también se está utilizando la aceptación de cargos y se le dijo a Iván Velázquez como un mecanismo de presionar a alguien aunque no tenga pruebas, usted para llevarlo a juicio. Pero como está en el sistema penitenciario, y créame que estar en el sistema penitenciario de Guatemala, la verdad dan ganas de salir huyendo de ahí, y si le dicen, si acepta cargos lo dejo libre. Entonces mucha gente está aceptando cargos por tal de no estar ahí mucho tiempo. Tenemos el caso de que fue superintendente de la SAT, Francisco Solórzano Fopa. Sí. Él estuvo preso unos meses y aceptó 4 cargos, 4 delitos menores que no por fuerza eran fáciles de ser condenado, ¿verdad? Pero que él fue condenado con tal de salir de la cárcel. O el caso de la exdiputada también del partido Semilla, Ligia Hernández, que estuvo también meses presa y con tal de salir de la cárcel aceptó cargos de delitos que de haber llegado a un juicio hubiera sido difícil condenarlos. Pero estamos hablando de que si llega a juicio en Guatemala con los jueces carceleros hubiera tardado 2 años. ¿Estoy 2 años preso o acepto cargos y me salgo? Exactamente. ¿Verdad? Esa es una discusión que se ha tenido, por ejemplo, el otro abogado, Masaya, Eduardo Masaya, que fue capturado también el año pasado, o a inicios de este año, perdón. Él no aceptó cargos y lo estaban presionando para que aceptara cargos, ¿verdad? Pero él logró aguantar y estuvo unos meses, ahora ya salió libre con medida sustitutiva, pero así se está usando también la ley de aceptación de cargos. Por un lado, para impunidad para los casos graves, pero por otro lado, para presionar también en casos que no son muy fundamentados, pero que con las condiciones del sistema penitenciario y con las condiciones de prisión preventiva obligatoria que ponen algunos jueces, pues les ponen a usted a decidir, ¿quiere aceptar cargos o quiere quedar preso un su par de años? Sí, y prácticamente también veo yo ¿cómo se podría decir? O sea, no es parejo, porque al final de cuentas, entonces, no se le está dando la debida condena, porque por una aceptación de cargos, entonces, bueno, entonces te vamos a dar una pena menor, una condena menor. Me imagino yo que así es como lo están haciendo. Sí, y está siendo tan beneficioso para los sindicados que hemos visto que en algunos casos donde no aplica la ley, han querido tergiversar los delitos para que sí quepa la ley. Por ejemplo, en el caso de Kevin Maluf. ¿Se recuerdan que Kevin Maluf era un médico que mató a una paciente? Posiblemente la muerte de ella haya sido accidental. No tomó las debidas precauciones y después partió el cuerpo y lo enterró en varios lugares, ¿verdad? Pues ese delito no cabía la aceptación de cargos, ¿verdad? Porque era un homicidio, ¿verdad? Pero como él quiso beneficiarse de tal forma que fuera un homicidio culposo, entonces los jueces y su abogado movieron la interpretación de la ley fue antojadiza para que en lugar de perseguirlo por homicidio, lo persiguieran por homicidio culposo. Y entonces en el homicidio culposo sí cabe aceptación de cargos. Entonces después iba a aceptar cargos. Otro caso como este fue el caso del asesinato de Melissa Palacios, ¿verdad? Un asesinato que pasó en Chiquimula o Zacapa, donde en este caso la sindicada acusada del homicidio también junto con sus abogados y los jueces quisieron cambiarlo de homicidio, un asesinato era ese de hecho, porque había premeditación, alevosía, y donde no cabe la aceptación de cargos, lo querían cambiar. Primero la figura era que no persiguieran por asesinato, sino por homicidio en estado de emoción violenta, porque homicidio en estado de emoción violenta sí cabe aceptación de cargos, entonces podía salir rápido. Entonces tiene que ver también con la interpretación que están dando los jueces, cómo lo están utilizando los abogados. Y el Ministerio Público en estos casos tiene pocas posibilidades, porque la ley
no le dio al Ministerio Público ni siquiera una parte donde pudiera oponerse a la aceptación de cargos, sino que básicamente la ley lo que dice es, el sindicado quiere aceptar cargos, el juez solo verifica que esto sea legal, o sea, que quepa dentro del caso y lo aprueba. No le da ni siquiera al Ministerio Público la oposición a la figura, ¿verdad? Debe presentar las pruebas. Ajá, las pruebas de oposición. Miren, no quiero este caso, sino que no se puede ir por aceptación de cargos. Entonces, en algunos casos se ha logrado por presión social, por presión mediática, porque han tocado jueces que de verdad quieren aplicar justicia, que no se apliquen este tipo de cosas. Pero en otros casos donde la población no está viendo, la población no está encima de los casos, se están aplicando todos los días aceptaciones de cargos en casos que uno diría, este caso debería llegar a juicio, este caso debería aplicarse una ley contra el crimen organizado, ¿verdad? Entonces la ley de aceptación de cargos debería ser modificada o incluso derogada por el Congreso. Y ahora que usted lo menciona, entonces, quienes están a cargo de poder realizar esa derogación son los diputados, ¿verdad? Pero me imagino que obviamente no les conviene, ni no lo van a hacer. Correcto, correcto. Aquí el problema que tenemos es que los diputados en su momento fueron beneficiados, tanto ellos como sus financistas, por la ley de aceptación de cargos. Entonces, que ellos tomaran conciencia de los problemas que tienen la aceptación de cargos, la derogaran o al menos la modificaran de tal forma que no quedara como un derecho tan amplio para el sindicado, sino que le devolvieran al Ministerio Público, como es en otros países, la opción que el Ministerio Público defina. No, en este caso, por ejemplo, sí le voy a dar aceptación de cargos porque es un delito menor, porque es una persona que no es parte de una estructura criminal, porque es un caso que no está tan fuerte, entonces lo puedo llevar por ahí. Eso tendría que hacer el Ministerio Público como el ente encargado de la persecución penal, el que definiera cómo tiene que llevar este caso, o si quiere llevar este caso por una aceptación de cargos o por una ley contra el crimen organizado, o quiere llevarlo a debate directamente. Pero es que esa función debería devolvérsele al Ministerio Público. Entonces, ¿puede reformarse la ley? Sí se puede cambiar. Yo creo que lo mejor sería derogarla, pero si el Congreso no quiere hacerlo, podría modificarse. Lamentablemente también la Corte de Constitucionalidad, como también todo es un sistema de protección donde están vinculados todos, sí. Cuando algunos abogados dijeron que se declarara inconstitucional la ley, la Corte de Constitucionalidad dijo que no, que la ley era constitucional, que no había problemas a ese nivel. Yo creo que la Corte de aquí falló. La Corte sí debió haber dado la inconstitucionalidad porque hay elementos muy claros aquí de que le quitan funciones al Ministerio Público que por la misma Constitución se establecen a cargo de ellos, como es la persecución penal. Sí, la verdad es que sí es bastante interesante y creo que mucha gente desconoce de este tema porque siento que mucha gente le aburre o no le interesa la política y son temas que realmente debería de estar al pendiente la población, ¿verdad? Porque justamente la mayoría ve las noticias y dice, pero entonces ¿por qué lo están dejando libre? Si se supone que sí, ya se dieron cuenta, en el caso Maluf, que él fue quien asesinó a la persona, ¿verdad? Entonces creo que sí es necesario que se haga como también esa retroalimentación hacia la población. ¿Habría algún tipo de campaña de concientización al respecto de eso? Bueno, como usted dice, lamentablemente es un tema muy técnico y muy complejo para que la población lo entienda, porque con una nueva ley se puede generar impunidad. Yo creo que programas como estos y otros que están haciendo los canales de televisión, algunas investigaciones hace falta hacer también para que se vea el impacto que está teniendo, en cuántos casos se está aplicando, qué consecuencias está teniendo esto, cuántos de los beneficiados vuelven a caer en otros delitos. Ese tipo de estudios que deberían hacer las universidades o el mismo sector justicia, el mismo Ministerio Público podría hacer una investigación sobre qué tanto está afectándoles a ellos en la ley de aceptación de cargos. Entonces, esta presión debería llegar al Congreso para que se tomaran cartas en el asunto, ¿verdad? Por eso es valioso estos espacios donde se puede compartir esta información, que hagan tesis, por ejemplo, en las universidades sobre este tema, que la gente empiece a hablar sobre esto, porque la mayoría de abogados van a decir, no, si la ley es buena, permite resolver los casos, permite justicia rápida. Es cierto, hay una parte donde puede ser beneficiosa, pero en determinados delitos, en determinados casos,
lo que se está generando es impunidad. Entonces, igual que cualquier otro mecanismo que hubiera, digamos, como la misma prisión preventiva, en algunos casos es necesario tener a la gente en prisión preventiva, pero en otros es un abuso, podría darse una medida sustitutiva. Entonces, como todos los instrumentos procesales, debería haber una buena investigación criminológica sobre los efectos que está teniendo. Sí, la verdad es que siento que dejan al Ministerio Público de manos atadas, porque no hay una opción en donde el Ministerio Público diga, bueno, entonces sí, nosotros ya como el ente encargado de poder presentar las pruebas de descargo, entonces vamos a tratar de que la ley se cumpla como tal, ¿verdad? Creo que sí es bastante interesante el tema de la aceptación de cargos. Dentro de esta ley, digamos, podría haber otra ley, ¿cómo le pudiera decir? ¿Se pueden vincular otras leyes a esta ley? Que también sea, digamos, como para poder para poder presionar. Bueno, yo creo que muchas leyes en Guatemala valdría la pena hacer una reforma integral de las leyes. Incluso nuestro Código Penal ya es un Código Penal de 1973, ya debería estar actualizado con las tendencias modernas del sistema penal. Nuestro Código Procesal Penal también, ese ha sido modificado varias veces, pero no termina tampoco de aplicarse en forma adecuada, sobre todo cuánto tardan los procesos, sobre todo la parte de amparo, de impugnaciones, puede tardar muchísimo un caso. Y ese es un argumento para los cuales, digamos, quienes dicen de los beneficios de esta ley, tienen razón en cuanto a decir un caso penal puede durar mucho tiempo, mejor saquémoslo por aquí. Entonces hay que ver cómo hacemos para que todos los casos, no solo penales, laborales, civiles, todos los casos del sistema de justicia se pueden reducir los plazos de los procesos, prohibiendo, por ejemplo, que se den amparos en todas las etapas del proceso judicial. Eso alarga mucho los casos. Entonces no habría necesidad de buscar instrumentos como este si se diera una justicia pronta y cumplida, si en cada una de las fases del proceso se diera realmente una discusión de la culpabilidad de la persona, que pudiera en algunos casos salirse antes, porque el Código Procesal Penal sí permite muchas veces que los casos se puedan resolver antes de llegar hasta un juicio oral y público, pero no se están aplicando bien esos procesos. Entonces yo creo que sí valdría la pena de una vez hacer una revisión de todo el sistema de justicia. Hay una comisión en el Congreso que se llama la Comisión de Reformas al Sector Justicia, pero esta comisión lleva años de no hacer una reforma integral al sistema de justicia, y ahí están representantes de muchos partidos políticos, ¿verdad? Pero como en el Congreso también se han entrampado tanto, de tal forma por la polarización que hay en cuanto a muchos temas, incluyendo el tema de justicia, no se alcanza tampoco a discutir de fondo esos temas. Vean, a mí me causa un poco de duda, por ejemplo, el caso de José Rubén Zamora. ¿Qué pasa con él? O sea, él, no sé, tal vez puede abocarse a esta ley también, ¿o no? ¿O lo habrá hecho ya? Él podría haberse abocado a la ley, pero José Rubén Zamora no va a querer hacerlo, porque sería aceptar la culpa de algo donde él se ha dicho que es inocente. Entonces, José Rubén Zamora es una de esas personas que creo que nunca va a aceptar cargos, va a esperar mejor a que el sistema de justicia funcione. Ya lleva más de 2 años preso, ¿verdad? Incluso cuando lo condenaron en el primer juicio llevaba 6 años. Entonces, ya dentro de 1 año ya podría él abocarse a un cumplimiento anticipado de la pena, por ejemplo, que es otra figura. Entonces, yo creo que casos como él no va a aceptar cargos. Él va a preferir que su caso llegue a juicio otra vez. Qué complicado eso, la verdad. Pero sí es bastante interesante. Y, por ejemplo, en el caso de los pandilleros, ¿ellos también han hecho uso de esta ley? Tengo información de que sí. Tengo información de que lo han hecho, sobre todo en casos donde se les detiene por portación ilegal de arma de fuego. ¿Verdad? Que la portación ilegal de arma de fuego se agravó bastante la pena en las reformas que se hicieron a la Ley de Armas y Municiones y el Código Penal. Entonces, ahora están saliendo muchos casos por portación ilegal de arma de fuego por aceptación de cargos. Aceptan cargos, pagan una multa y salen
a la semana siguiente o al día siguiente. Entonces la policía misma ha dicho, le llevamos a la gente, le llevamos con las armas y ahora están saliendo con aceptación de cargos. Entonces, por eso creo que hay que hacer una investigación seria sobre en qué casos se está aplicando y qué repercusiones esto tiene para el sistema de justicia. Bastante interesante, la verdad. Licenciado Monterroso, si usted desea algunas palabras extras para... Bueno, yo sí quisiera tal vez aclarar que la figura de aceptación de cargos en sí no es el problema. Es una figura que se ha aplicado en otros países y que aplicándola en determinados casos puede beneficiar al sistema de justicia porque permitiría salidas rápidas. El problema es que como está la ley en Guatemala, se puede aplicar a una gran cantidad de casos, incluyendo casos graves de corrupción, de criminalidad dura, digamos, y que eso deja sin efecto otras leyes como la ley contra el crimen organizado, que deja sin armas al Ministerio Público para dirigir la persecución penal en forma adecuada, y entonces que debe revisarse la ley, debe derogarse o modificarse, pero no es una oposición per se a la figura, ¿verdad? Es una oposición a cómo se está aplicando en Guatemala, a que esa ley quedó más como un beneficio para el sindicado que como una herramienta para la persecución penal, que es lo que debería hacerse. Y aparte, a hacer un llamado a que se hagan investigaciones sobre el tema, que se discuta político-criminalmente si esta ley sigue siendo lo mejor para Guatemala, si tuvo, por ejemplo, una génesis esta ley de beneficiar a determinados actores vinculados por la CICIG por corrupción, tomar en cuenta que incluso estos actores ya fueron beneficiados, que mantener la ley actualmente así como está solo va a generar problemas de seguridad y de justicia para los guatemaltecos en general. Sí, la verdad es que sí es bastante urgente que se pueda realizar este tipo de análisis por parte de las instituciones pertinentes. Licenciado, muchísimas gracias. Le agradecemos por habernos iluminado con este tema, porque realmente es un tema bastante interesante y que sí es... habría que dárselo a conocer a la población, ¿verdad? Entonces, le agradecemos a usted por habernos brindado su apoyo. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo capítulo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como Agencia Universitaria de Noticias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.